Capítulo 7. El cuestionamiento de saber. Emilia, es el nombre que murmura bajo mi aliento. El nombre de mi maestro anterior y el nombre del maestro que ahora sirvo. Un asunto insignificante. Los otros concursantes de la Guerra del Santo Grial se han ido y todo lo que quedó fueron mi maestro, yo y su hermano parados en un terreno en ruinas. El niño ciertamente estaba cansado. El aire estaba quieto y fue solo por la quietud que podía ver los cortes en el cuerpo del niño, pero mi maestro ya estaba un paso por delante. Su voz resuena en mi cabeza. Permanecer centrado, respira, enfoque, como las estrellas me han enseñado. Un movimiento rápido de la mano, un largo mechón de cabello está arrancado y con movimientos rápidos indescifrables con sus manos, el niño está parcheado tan rápido que ni siquiera pudo reaccionar ante el dolor. Fue una vista extraña, pero ¿qué debo cuestionar los métodos de los magos? En cambio, su hermano lo cuestiona. ¿No es ese el mismo truco que te estaciones de pijamas? ¿No usaste ese truco antes cuando Fuji, deja de pensar en cosas raras Oni-chan? Por supuesto, sé la diferencia entre la piel y la tela, dice de hecho. Su hermano sonríe tibios a su respuesta. La expresión de su rostro comunicó el hecho de que no estaba completamente convencido. Miro alrededor del patio, la tierra desplazada, la pared destrozada. Ciertamente no era un lugar apto para la habitación, pero los magos también tienen sus métodos para tales cosas. Mi maestro saca una tarjeta, diferente de la anterior y comienza un tipo diferente de mosaico. Instalar. Caster. Envuelto en túnicas que no pertenecían a la era moderna incluso para los estándares de los magos, con palabras indiscernibles, palabras perdidas en el tiempo, puedo presenciar cómo había sido la propiedad de Milla antes. Para alguien que está acostumbrado a residir en castillos cerrados, el gran espacio abierto de la finca era nostálgico. Días más simples cuando simplemente me dirigía a Sir Héctor como padre y Kai como hermano mayor al aire libre. Fue antes de que mi familia se complicara. Aún así, tal apertura era algo que la mayoría de los magos deberían haber aborrecido al dejar que el maná se filtre de manera. Una vez que se realizaron las reparaciones, las túnicas de otro mundo se ven tirar en motas de luz. Mi maestro estaba cansado. Ella apresura uno de sus ojos. Parecía que finalmente estaba procesando lo que había sucedido solo unos minutos antes. Es hora de la cama, grita el hermano mayor. Muy bien, responde mientras todavía está perdida en el pensamiento. Su aliento estaba irregular y estaba nervioso, pero rápidamente corrige su postura. Una sonrisa florece, pero estaba algo apagado. Estaba claro para mí que estaba poniendo un acto frente a su hermano mayor, justo cuando él estaba haciendo un acto frente a ella. Frente a su hermano mayor, ella debe seguir siendo la hermana pequeña feliz. Todos nos dirigimos a entrar. Mi maestro cambia a lo que parecía ser me dieron uno modelado después de un león. Parece que los gustos han cambiado desde mi última invocación. Fui arrastrado al baño para cepillarme los dientes, algo que los sirvientes no necesitan hacer, pero cuando entré, mirando a su alrededor, faltaba algo. No hay espejo a la vista. Aunque a juzgar por las marcas en la pared, solía haber una. Su ausencia fue deslumbrante. Los espejos pueden haber sido raros en mi época, pero incluso los hogares más pobres mantenían metal pulido alrededor. Podría ser que no estaba pensando como Merlín. Para Magi, los espejos pueden tener un significado especial y hay varias formas en que los magos enemigos podrían aprovecharlos. ¿Se hizo esto en preparación para la Guerra del Santo Grial? Aún así, había muchas preguntas que hacer, aunque como sirviente, no estaba en la posición de hacer como aprendí de la anterior Emilia que logró casarse con alguien como Irisbiel. Kiritsugu hizo todo lo que estaba en su poder para desalentarme de hablar. ¿Eran estos niños iguales? Aún así, los niños no pueden ser juzgados por su paternidad. Por eso tuve que probar las aguas a pesar de mi posición desventajosa. ¿Alguna razón por la que tienes un traje de león en mi talla? Le pregunto a los dos hermanos. Son pijamas y la tienda en ese momento solo tenía el modelo de león en ese tamaño, pero Miyu realmente lo quería, explica Shirou mientras se frota la parte posterior de su cabeza con una sonrisa en toda la cara. Me quedará bien eventualmente Oni-chan, responde mi maestro agitado. Por lo tanto, estaba destinado a ser ropa de dormir y no algún tipo de disfraz para ser usado por un artista. Aún así, el mundo moderno es mucho más conveniente que el momento en que había vivido. Habría salvado a mi propio hermano algo de su orgullo en ese entonces cuando quería soñar con un león que atraviesa las llanuras. De ninguna manera, tallé un viejo león que ni siquiera podía matar a un mouse.
Es cierto que su talla no era nada a los estándares que la gente podía comprar en una tienda hoy en día, pero era algo tallado con sus propias manos. Sin embargo, admito, el traje de león que tenía ahora, si me quedara dormido, yo mismo sería el león que atraviesa las llanuras. A pesar de ser modelados después de un león, eran dos elementos que no podían compararse directamente. Me entregan un cepillo de dientes y mi pequeño maestro ya está cepillando. La falta de un espejo era realmente notable ahora. ¿Le pasó algo al espejo? Le susurro a él. ¿Mi Yu lo rompió accidentalmente? Él susurra hacia atrás. Si se rompiera simplemente, podría haberse arreglado fácilmente con el mago artesanía que mi maestro había mostrado anteriormente. ¿Cada espejo en la casa? Preguntó. ¿Sí? Parece que todos los Emilia tienden a ocultar cosas. En este momento, el pequeño Emilia con el que me contrataban estaba durmiendo profundamente y Shiro estaba observando cada uno de mis movimientos. Su expresión suave antes, cuando su hermana todavía estaba despierta, debe haber sido una ilusión, porque cuando devolví su mirada, todo lo que podía ver eran ojos como los de Kiritsugu. Ojos cansados y desconfiantes. Parece que él realmente es el hijo de Kiritsugu. A pesar de nuestra comprensión mutua durante esa batalla de antes, él no confía en mí. Él me llama para seguirlo y entramos en una gran habitación vacía con un piso de madera pulida muy lejos de la habitación en la que mi maestro dormía. Mis ojos gravitan a las espadas de entrenamiento. Estaba claro para qué estaba esta habitación. Él elige una de las cuchillas de bambú del estante y me arroja una. Lo agarro en mis manos. Después de años de usar guanteletes de metal, la tela superflua entre mis manos y la empuñadura del arma de práctica no me preocupaba. Entonces, ¿qué eres? ¿No salvaste a mi hermana por razones puramente altruistas, supongo? Me pregunta, llegando directamente al grano. Soy un sirviente y tu hermana es mi maestra para esta guerra del Santo Grial, fue la respuesta más simple que podría proporcionar. Al final de mi declaración, él hace un swing, pero lo repelo fácilmente. ¿Máster dices? No pude sentir la deshonestidad en su reclamo de ignorancia, así que le respondo honestamente. Sí, ella es mi maestra y, como tal, seré su espada, seguiré sus órdenes, derrotaré a sus enemigos y la protegeré. Continúa su ataque. Él golpea como una corriente clara. No había malicia en sus ataques. Todo lo que estaba haciendo era probarme. Probando mi habilidad. Probando mi personaje. Parando todos sus ataques y los ecos de aire. Mostraré mi resolución con mi próximo ataque. Apunto a una apertura, pero él la repele con una segunda cuchilla de bambú que no estaba allí antes. Pero todo esto es para que puedas tener en tus manos el santo grial, ¿correcto? Me acusa. Una mirada perforadora. Me está juzgando. Me está mirando como si supiera lo que deseo. Me está mirando como si ya supiera todo lo que necesita saber, al igual que su padre antes que él. Parece que fue una suerte que él no fuera mi maestro. ¿Ah? El sonido de la madera agrietada resuena. Aún así, no puedo negar que su técnica no podría haber pertenecido a un hombre cruel. Si algo más, el hecho de que era un hermano que puso a su hermana pequeña por encima de todo lo demás no era una mentira. Intercambiamos un baile de golpes, un baile de espadas de madera. Contrarrajo sus dos espadas una tras otra y el baile de repente se detiene mientras detengo mi espada justo antes de que se estrellen en su cuello expuesto. Después de todo, este fue solo un fregadero amistoso. Mi habilidad de espada tomada por sí misma era superior a la suya, pero de esa batalla con Ilias Biel de antes, sabía que tenía muchas otras habilidades a su disposición que simplemente aún no ha llevado contra mí. Mientras todavía estaba a mi merced, contrarresto su pregunta con la mía. Todos los sirvientes buscan al Grial para que se le otorgue un deseo. Eso debería ser obvio. He respondido a sus preguntas, Shirou, así que responde a la mía. ¿Cuáles fueron esas cartas de antes? En ese intercambio con Berserker, la espada que estaba en manos de mi maestro en ese momento ciertamente era Excalibur. No era falso, sino una segunda instancia de la espada que manejé. Existe una buena posibilidad de que mi identidad ya haya sido comprometida, sin embargo, Excalibur no fue el único fantasma noble que trajo. También estaba esa lanza roja, así como su uso de magias antiguas para arreglar la casa. Cualesquiera que sean esas cartas, le permitieron manifestar el poder de un espíritu heroico. Realmente tampoco sé, lo admito. Pensé que sabrías lo que estaban considerando que estás inscrito en uno, pero, de nuevo, ¿a quién voy a decir? Dice con una mirada inquebrantable. Si este es un problema de confianza, entonces no te preocupas por tu hermana. ¿Tiene hechizos de comando? Digo, ¿hechizos de comando? Fue otra pregunta más que se escapa de su boca.
Se suponía que era el que hacía las preguntas en este momento, pero parece que tiene la misma habilidad que Kai tenía. Aunque nunca podría vencerme cuando se trataba de swordsmanship, Kai siempre ganaba en una batalla de palabras. Receto mi espada y respondo su pregunta. 3 órdenes absolutas que no podemos negar incluso si las leyes del mundo se interponen en nuestro camino. Son el símbolo de un maestro, nuestro ancla a este mundo. Anchoru. Él reafirma lo que había dicho. Su expresión se suaviza un poco. Él exhala. Él reflexiona un poco más. Los espíritus heroicos no se podían tomar a la ligera, especialmente presenciando lo que podríamos hacer de primera mano. Si los maestros enemigos de esta noche formarán una alianza, lo que era muy probable después de la pantalla protectora de Archer sobre el maestro de Berserker, entonces se necesitaba todas las herramientas. Incluso si no le gustaba, no podía negar que era una herramienta necesaria para la supervivencia de su hermana en las próximas batallas. Ahora que entiendes la posición de tu hermana, como hermano mayor, es hora de que se te ocurran un plan de acción, Shirou. Se sienta en el piso y comienza a contemplar antes de comenzar a matar cierto nombre. ¿Plan? Él pronuncia el nombre de la niña cruel con cabello blanco y ojos rojos como la desafortunada esposa de mi maestro anterior. Supuestamente, han pasado 10 años desde entonces, por lo que esa niña no puede ser la hija de Irisbiel. Esa hija suya era tan inocente como una hada. Al igual que Morgan una vez. Saco los pensamientos menos apetitosos de mi cabeza. Esa chica debe haber sido otro homúnculo de Einzbern. Todavía me perpleja por qué Irisbiel amaría a alguien como Kiritsugu, pero teniendo en cuenta mi propio matrimonio, probablemente no tenga derecho a juzgar a Kiritsugu como esposo. Aún así, estaba claro que el nombre Einzbern no era familiar para él. Necesitaba confirmarlo. ¿No sabes de Einzbern? Preguntó. Espero una respuesta, pero él simplemente me mira, esperando que continúe. Realmente no sabe nada y supongo que su hermana, mi maestro, sabe aún menos que él. Su expresión se tensa una vez más y blande su espada de bambú una vez más. Entonces, ¿cómo sabes de ellos, saber? Parece que cometí un error. Debo haber dicho demasiado, pero ahora que él sabe, no tengo muchas opciones que decirle. Las cosas serían problemáticas si el hermano de mi maestro continuara siendo antagónico hacia mí. Era la familia con la que luché en nombre de la última guerra del Santo Grail. Sus ojos se abren. Su agarre se aprieta. Comienza a abrir la boca. Entonces tú. Lo corté a mitad de la oración. En este momento, sirvo a tu hermana. Con los hechizos de comando, ella incluso puede ordenarme que se suicida. ¿Esa respuesta es suficiente? Me vi obligado a contar algo desagradable nuevamente, pero todavía no estaba convencido y continúa bombardeándome con preguntas. Si los atendiste antes, entonces deberías tener información sobre ellos, ¿verdad? Son alquimistas con sede en Alemania. Especializados en la creación de cosas, no son adecuados para la batalla, explico. Aún así, no está convencido. ¿No son adecuados para la batalla? En sus manos, se materializa una espada blanca. Sin duda era un fantasma noble. Así es, creando armas en el acto, así fue como este niño había luchado antes. El niño antes que yo no era normal y su hermana tampoco. Me miro a los ojos, las bolsas debajo de ellos, él se había estado obligando a permanecer despierto durante las últimas horas, pero ya no podía ocultar su fatiga. A pesar de que su cuerpo estaba en forma, había estado empujando contra sus límites. Si no descansas, tampoco serás adecuado para la batalla, le digo. Continuaremos esto más tarde, me dice. Él descarta su arma cuando sale del dojo con pasos definidos en contraste con su fatiga. Incluso si su cuerpo todavía era capaz, su mente no corría perfectamente. Espero en la sala de estar y desde los rayos de luz, parecía que la mañana había llegado. Fue entonces cuando escuchó el sonido de una llave de giro. ¿Un intruso? Eran momentos como este que deseaba tener una forma espiritual como un sirviente normal. Aún así, no podía sentir malicia en el aire. Si lo hubiera, el campo delimitado habría salido. Los pasos se acercan más cerca y eventualmente puedo ver el intruso. Cabello y ojos morados. Estos ojos me miran en silencio. No hay nada más que silencio, hasta que la chica delante de mí abre su boca. Ah, ¿eres un amigo de Miyu? Analizo a la chica, pero no puedo verla como una amenaza. Ella era mayor que mi maestro, aunque alrededor de la misma edad que Shirou, tal vez más joven. ¿Cómo llegó a tal conclusión? Y yes, le respondo. Ella me sonríe. Me había abstenido de atacarla antes, ya que no quería arriesgarme a antagonizar a Shirou más. Decidí que simplemente observaría.
Sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que conoció a alguien con el mismo gusto en la ropa, que eran palabras pronunciadas con considerable entusiasmo. Miro el disfraz de león que llevaba y me doy cuenta de que no es la norma. Sabía que mi maestro era inusual, pero parecía que tal cosa era de conocimiento común. Bueno, hazte en casa, el desayuno estará listo pronto, dice mientras se va. La sigo. Con la forma en que navega por la casa, debe haber sido una visitante habitual. Ella entra en la cocina y comienza a prepararse. La estaba asomando, pero ella notó mi presencia. ¿Dedo quieres ver? Me pregunta. Entro a la cocina y veo su trabajo. Nada era desconocido para ella en esta cocina. Ella conocía la colocación de cada cuchillo, espátula, plato y utensilios. Ni siquiera necesitaba mirar sus manos mientras abría los armarios y los cajones. Ella comienza a cocinar algo con lo que no estaba familiarizado, pero esta era una tierra extranjera después de todo. En mi tiempo durante la última guerra del Santo Grail, como un sirviente que no requería comida, no participé en ninguna de las cocinas local, por lo que faltaba el conocimiento de mi alimento. El sonido del corte rítmico y el calentamiento de una sartén. Con sus movimientos rápidos, estaba claro que esta era una rutina diaria para ella. La cocina de Emilia no era ajena a ella. Veo que la comida se cocina de principio a fin, verificando cualquier ingrediente dudoso, pero no pude identificar ninguno. El agradable aroma era demasiado distraído. Había 5 placas, una probablemente estaba destinada a mí, por lo que era natural que lo probara por veneno. Espera, la niña me llama, pero era demasiado tarde. Había zondeado su voz mientras completaba mi deber. Cuando llegué a mis sentidos, uno de los platos fue raspado. ¿Qué era esta brujería? No importa, dice ella con voz baja. Ella toma los platos completos y se aleja. La sigo y parecía que los hermanos Emilia estaban despiertos de las voces que venían a través de las paredes. No debería haber pasado por alto anoche, pero, hay mucha suciedad en tu cabello. ¿Por qué no dijiste nada en ese entonces? Como hermano mayor, ¿no deberías haber estado más atento, Oni-chan? Por favor, encuentre en su corazón perdonar este fracaso, princesa. Se ve a la vista. Miré el centro de esa pequeña mesa y allí estaban, los 2 hermanos. Mis ojos se sienten atraídos por sus manos. Esas manos que habían interceptado mis golpes anoche con tanta ferocidad, esas manos que estaban tan listas para derribar a esa pequeña niña de pelo blanco que eran capaces de tanta gentileza. En lugar de espadas o un arco, en sus manos había un peine. Lento y practicado, el hermano mayor cepilla el cabello de su hermana pequeña, algo que Kai nunca hizo por mí. Aún así, no debería haber sido sorprendido. En mis recuerdos, la imagen de Kiritsuguda a cabecera una niña de pelo blanco todavía persiste. Todavía no puedo entender los de la familia Emilia. Shirou me mira con una mirada fría. Mientras gira la cabeza, su expresión se calienta hasta que se enfrenta a la chica a mi lado. El contraste fue sorprendente. Gracias de nuevo Sakura, fueron las palabras dirigidas a ella. No es nada senpai, se dirigían sus palabras dirigidas a él. Los 3 se sientan en esa mesa que no me prestan atención. Su mundo estaba en paz. El mundo en el que los 3 vivían estaba muy alejado del mío. Frente a mí había una familia pintoresca y sentí que algo se rompería si entrara en escena. Una ilusión fugaz. Fue entonces mi maestro me dirige su mirada. Saber, ¿estás comiendo? Quería explicarle que los sirvientes no necesitaban comida, pero no quería mencionar el hecho de que ya había comido mi porción. Se hicieron 5 porciones, pero solo 3 personas estaban sentadas en la mesa. Todavía había una porción adicional. Esa placa es para Fujimura-sensei, la niña llamó a Sakura Protes. Fujine sigue descansando, le dice mi maestro. Esta niña Sakura también era inusual. ¿Se volvió a entrar en un accidente? Fue la respuesta de esa niña. Parecía esto, Fujimura también era todo un personaje. Está bien, ven a sentarse a mi lado, Sakura dice eso, pero estaba claro que estaba en guardia. Aún así, ella trata de ser lo más acogedora posible. Miro esa pequeña mesa cuadrada, con sus imponentes bordes, pero incluso con esos bordes, de alguna manera fue más acogedor que mi propia mesa redonda. Aún así, sentí algo, pero arrojé esos pensamientos y tomé mi posición. La guerra del Santo Grial ha comenzado y, como tal, había cosas que necesitaba explicarle a mi maestro, pero eso podría esperar después de que el desayuno estuviera hecho, ¿verdad? Las guerras no se pueden ganar sin suministros, me digo a mí mismo, pero sabía que era una mentira de la generosa cantidad de maná que ya se estaba derramando en mí. Los sirvientes no necesitaban comida, todo lo que necesitaban era maná, pero, el plato que yo ya estaba vacío.
Capítulo 8. Las preocupaciones de Shirou. Si pudiera tener un solo deseo, quiero que Shirou y yo seamos verdaderos hermano y hermana, tal cosa nunca podría suceder, ¿verdad? La realidad y los sueños son cosas separadas y, sin embargo, ¿cómo no podría suceder? La gente avanza por los sueños. Me despierto con otra mañana ordinaria o deseé que fuera. El extra invitado me obligó a reconocer que los días pacíficos que no merecía terminaron pronto. Miro saber mientras ella inhala su comida y es una gran vista para la vista. ¿Cuántos años ha pasado ahora desde que me enfrenté a su doppelganger? En mis recuerdos, ella siempre fue una enemiga aterradora, pero el sable sentado frente a mí fue ciertamente aún más fuerte que ese monstruo. Si tuviéramos golpes serios, mis posibilidades de victoria no se veían muy bien. Me había fortalecido a medida que crecía, pero no era tan fuerte como me hubiera gustado. Cuando Saber se sentó, me vi obligado a reconocer mi realidad actual. No estaba listo. No estaba listo, pero el mundo no espera a nadie. Los ojos ámbar como mis propios mirarme con preocupación. Ojos que alguna vez fueron rojos hace solo unas semanas. Lo que se suponía que era un sueño pasajero se había hecho realidad. Se suponía que era un milagro que vale la pena celebrar, pero había demasiadas cosas en mis sueños que no quería hacerse realidad. Soy un hermano bastante patético, ¿no? Dejé que mi inquietud se contagie a mi hermana pequeña, el espejo de baño roto era evidencia de eso. Hicimos un viaje al océano hace una semana a pesar del frío para combatir esa inquietud y Miyu estuvo feliz por un tiempo, pero no duró mucho. Se tomaron algunas fotos, pero Miyu quería irse tan pronto como llegó a la orilla del océano. No se tomaron fotos después de eso. Ahora que lo pienso, no pude encontrar el álbum que contenía esas fotos ayer después del ataque, solo tengo las fotos antiguas respaldadas. ¿Algo está mal, senpai? Sakura me susurra. Parece que Sakura también lo había recogido. Devuelve la mirada de Sakura y llevo sus rasgos. Sakura estaba frente a mí en este momento, pero... No me elegiste, pero te amo, así que te protegeré, fueron sus palabras de despedida en mis sueños. ¿Cuánto tiempo más permanecerá? Desde hace años, Sakura estaba ocultando algo. Desde hace años, ella me había estado monitoreando y mis instintos me dijeron que se le ordenó hacerlo. ¿Se suponía que nuestra relación era una mentira? Sin embargo, no quería que terminara. Es por eso que no dije nada sobre los moretones ocasionales que aparecieron en su cuerpo o por qué nunca se unió a nosotros en nuestro viaje anual al océano. Es por eso que no le pregunté nada sobre ella hurgando en nuestra casa durante esos viajes. Por eso no pregunté nada sobre su familia o su situación. Si descubro su verdad, ella seguramente desaparecerá. Si descubro su verdad, Miyu será arrastrado a ese desorden. Es por eso que sigo sonriendo frente a ella como siempre lo hago para mantenerla a mi lado. Tal egoísmo no puede ser perdonado. Ese sueño siempre me burlaría de mí. Es por eso que odiaba dormir y preferí patrullar, pero lo que Saber dijo anoche era correcto. Si no descansas, tampoco serás adecuado para la batalla. Miro a mi plato. Si no cuidara bien mi cuerpo, entonces, al igual que en esos sueños, realmente lo perdería todo. Fuerdo una sonrisa, tratando de tranquilizar a los que me rodean. No tenía que preocuparme por saber que estaba mirando su plato vacío, deseando que no estuviera vacío. Miro mi propio plato. Sakura pasó todo ese esfuerzo llegando aquí esta mañana, pero no pude probar nada. Has estado mejorando, le digo. La caminata a la escuela era como cualquier otra, excepto con Saber detrás de nosotros que todavía usan las jamias de león. Ella es aún más fanática que tú, ¿no? Sakura le dice a Miyu. ... De alguna manera, estaba claro que el orgullo de Miyu recibió algún daño por la expresión de su cara adorable, aunque los detalles no estaban muy claros. A pesar de su adecuada, tenía sus propias peculiaridades. Por eso nadie dijo nada con Saber detrás de ella cuando entramos en el edificio de la escuela. Amigos de su edad eran algo que quería que ella hiciera, pero al final se saltó las calificaciones por mi bien. Cuando todavía asistía a una escuela diferente con niños de su edad, siempre me metí en problemas por llegar tarde a la escuela y salir temprano. Era algo que ella siempre me regañaba. Al asistir a la misma escuela que yo, ella trató de aliviar mis cargas. Ella siempre insistía en que me uniera a clubes y hiciera más amigos, que eran todas las cosas que podían aplicarse a ella. Si ella supiera que la razón por la que patrullo la ciudad todas las noches era por su bien, me habría detenido. Es por eso que siempre le diría que ser un héroe de la justicia era solo un pasatiempo mío, un pasatiempo que heredé de papá.
Fue una bendición y una maldición que no me he encontrado con ninguno de esos espectros de cartas a lo largo de los años, pero parece que la guerra del Santo Grail estaba comenzando. Todo ese entrenamiento, todo ese patrullero no fue un error. No recuerdo un momento en el que no era paranoico, pero al final, esa paranoia no estaba equivocada. Aún así, es desafortunado que esté atrapada con un hermano mayor como yo. Un hermano mayor que necesita ser disfaltado por su hermana pequeña. Miyu realmente merece más. Todo lo que hago es hacer que se preocupe. Por lo menos, Sakura está con ella. La mañana pasa sin fanfarria. Los anillos de campana y el período de almuerzo han comenzado, pero mis compañeros de clase todavía estaban aquí, apilando frente a la entrada. Ella es como un hada de nieve. Dice alguien. Ayukiona, llora otro. Darle unos años más, fue algo que no quería escuchar. Mi mano derecha se abre. Esa chica que estaba después de Miyu estaba aquí. Es mejor que no vuelvas a mentir. Fue la misma voz arrogante de anoche. ¿Cuándo mentí? Desde la esquina la veo ahora. Los ojos rojos están entrenados para mí. No se pudo sentir hostilidad. Esa chica en este momento simplemente estaba radiante. Entonces Oni-chan estaba aquí. No estabas mintiendo, eran las palabras dirigidas a Shinji que ya se habían escapado. Eso es grosero. Dice con un puchero. Miré a mi enemigo y cargo el arma en mi cabeza. ¿Realmente tiene la intención de comenzar algo aquí a plena luz del día? No, ella vino aquí específicamente ya que sabía que no intentaría tirar de algo con todos estos testigos. No importaba si era más fuerte. No importaba que su guardián no estuviera cerca. Ya veo. ¿Te recuperaste de anoche, Oni-chan? Eran sus palabras con una sonrisa sugestiva que podía ser fácilmente sacada de contexto. A mi alrededor escucho susurrar. A mi alrededor siento las miradas. Lo que todos los demás estaban pensando no tenía que decirse. Lo que la gente ya pensaba en mí no tenía que decirse. La charla se vuelve más fuerte y la gente toma fotos, pero esa niña las silencia a todas con sus próximas palabras. La gente de este país realmente es salvaje, ¿no? Ese es un sentido del humor que tienes, le digo. Ella gira su mirada a mis compañeros de clase que miran a cada uno de ellos antes de volver a girar hacia mí. Ella inclina su cuerpo como si dijera, vamos a pasear en otro lugar para charlar, o tus compañeros de clase tendrán que entretenerme. A pesar de su apariencia infantil, estaba inquieta. Esta chica podría quitar vidas tan fácilmente como una recogía flores. La gente morirá si no la sigo. Ella no era alguien que entendiera Merky. Su vida fue amenazada anoche y lo único que fue herido fue su orgullo. Camino hacia la niña y la sigo con mi bento todavía en la mano. Caminamos por los pasillos y la charla nunca se detiene. Así que esta es una de esas instalaciones en las que los niños problemáticos están en cuarentena por la edad, ¿verdad? Debe ser realmente traviesa entonces, fue su comentario sin sentido antes de correr por el pasillo, girando en círculos conmigo por detrás. ¿Nunca has estado en una escuela antes? Preguntó. Ella deja de girar por un segundo y gira la cabeza. Nací sabiendo todo lo que necesitaba saber, me dice antes de decir. Corremos al techo. Podría abandonarla ahora mismo, pero no quería dejarla sola sin supervisión. No se sabe qué haría si se encontrara con Miyu. Espera, llamo. Con la forma imprudente que estaba ascendiendo por las escaleras, fue fácil para ella resbalar y caer, pero ¿por qué me importó? ¿Eran mis instintos como hermano mayor? Nos dirigimos al techo y nadie está cerca. Ella mira por el patio de la escuela desde arriba. Miro a mi alrededor, preparándome para que aparezca ese gigante. Una ráfaga de viento escalofriante sopla y rápidamente se apoya en mí. Hace calor, susurra distraídamente. Ella olfatea. ¿Es esa comida? Mientras mira el bento en mis manos. Tendrás que agradecer a Sakura más tarde si lo quieres. Le digo. Bueno, probablemente no se ajuste a mis gustos de todos modos, me dice mientras me empuja a un lado. Espero que Sakura no haya escuchado eso. Bueno, ¿qué encajaría en tus gustos? Le pregunto. ¿Hamburguesas? ¿Saben a matanza o algo así? Era una respuesta de la que no estaba realmente segura. Ahora que lo pienso, eran la comida favorita de Kiritsuru. Miyu me había pedido que le enseñara cómo hacerlos cuando tenía 4 años cuando aprendió ese hecho. ¿Slaughter-u? Eran palabras que solo tuve que repetir. ¿Qué pasa? Ella me dice. Eso no es algo que una chica de tu edad debería decir, era algo que tenía que decir. Era extraño, pero la chica frente a mí era de alguna manera lamentable. La miro y ella me mira. Ella llega a su mano y muele al corrector en mi cara. Ella traza el parche de piel oscura debajo de mi ojo con su dedo. Pobre. No tienes propiedades de una taza y, sin embargo,
¿Qué te hizo? Ella me dice con lástima. Un cuerpo, un alma, esa es la regla general. Al usar mago, derivado de esa tarjeta, mi cuerpo era invadido constantemente por ese otro me. Si soy demasiado imprudente, podría perderme y romper como esas muñecas en mis sueños. No, eso está mal, esas muñecas no pudieron romperse porque estaban rotas desde el principio. Si esta chica sabe sobre eso, entonces. ¿Por qué? Comencé a decir, pero me cortaron cuando sacó ese álbum de fotos faltante de su abrigo púrpura. Me preparo. Ella me devuelve el álbum. Rin robó esto, así que solo vine aquí para devolverlo, pero esa falsa no es realmente tu hermana pequeña, ¿verdad? Tomo el álbum de sus manos y lo arrojo a un lado. Necesitaba ambas manos listas. La familia no es algo determinado únicamente por la sangre, le digo. Entonces, ¿por qué tenía ganas de cambiar el color de sus ojos, sus padres Gaff? Eran palabras que no podía dejarla terminar. Eso es, fue todo lo que pude decir para cortarla. Mi corazón se detiene por un momento. Al hacer una conexión conmigo a través de un deseo, Miyu había cortado sin saberlo a otro. Los ojos de Ruby miran a través de mí. Intento encontrar las palabras, pero ninguna sale, pero sus próximas palabras me arrojan más a un bucle. Digamos, ¿no estarías mejor como mi Oni-chan, Oni-chan? Te prometeré que te trataré mucho mejor que ella. Sus palabras solo sirven para enojarme. Incluso si no tenía la intención de hacerlo, se está burlando de mí. Me mantengo terreno. Tú y yo no tenemos relación, además, miré a nuestro entorno. Nadie está aquí, no hay testigos. Si tuviera que proyectar mis cuchillas aquí, nadie se daría cuenta, pero, Miyu no quería que esta chica muriera. No, mi hermana pequeña aborró la idea de que alguien en su mundo muriera. Tal vez no era una muy buena persona después de todo si mis pensamientos no tenían nada que ver con la vida de la chica frente a mí. Para mí, ella era solo una lamentable extraño. Reforcio mis ojos, escaneando los tejidos de los edificios lejanos. Archer tiene un tiro claro sobre mí, ¿no? Ella es insultada. Ella comienza a furiosa. Crecer con Miyu no me preparó para esto, pero de repente se detiene para explicar algo. Los maestros no pelean durante el día. No tengo a Berserker conmigo así, esa admisión suya es mi señal. Ella estaba indefensa. Esa inocencia suya era peligrosa. No soy un maestro, la corrijo. Mis circuitos estallen y me acero por lo que debo hacer. Traza. Las dos cuchillas casadas, las imágenes reflejadas el uno del otro, se cruzan listos para quitarse la cabeza. Cuanto más la conozco, más difícil se volverá esto. Ella estaba a mi merced, con una acción rápida puedo terminar su vida aquí y ahora, pero... Ordene a su sirviente que muera, le ordeno, pero su mirada es inquebrantable. Ella no estaba divertida. Sin su sirviente, sin ese gigante, no tiene más remedio que abandonar esta guerra del Santo Grial, pero todavía me mira con lástima. Si mi hermana no quiere que esta chica muera, entonces este es el mejor curso de acción, pero las cosas no salieron a mi manera. Un fuerte choque. La puerta detrás de nosotros fue pateada. El sonido de chirrido de las bisagras asalta mis oídos por un segundo, pero esa fue la menor de mis preocupaciones. No necesitaba darme la vuelta. Saber y Miyu estaban de pie detrás de mí. Era inevitable por todos los chismes de los pasillos de antes que aparecerían. La mirada de Miyu es inquebrantable. No puedo soportar esa mirada resuelta y tampoco mis espadas simplemente se evaporan. Lilia no está completamente inmutada por lo que había ocurrido y convierte su mirada a Miyu. Tengo curiosidad por ese geas que le arrojas. Es realmente efectivo. Miyu no dice nada. No, ella niega el hecho de que Lilia dijo algo en absoluto. Saber tiene sus ojos entrenados en el enemigo de su maestro. Sus manos parecen vacías, pero nada podría estar más lejos de la verdad. ¿Cuál es su negocio aquí, Einzbern? Ella me robó algo que era legítimamente mía, así que es natural que trato de robarle algo, pero no sabrías nada sobre eso, ¿podrías servir? A juzgar por esa expresión que no se adaptaba a su hermoso rostro, parece que Saber se vio obligado a recordar varias cosas desagradables a la vez. No necesitaba entender las circunstancias de Saber para saber que lo que se dijo que la golpeó muy cerca de casa. Saber no sabía cómo responder a esas palabras y en ese silencio, Lilia simplemente pasa junto a ella y luego se detiene junto a Miyu sin girar para enfrentarla. Ayer, me preguntaste cuál era mi relación contigo, pero ya sabes, ¿no? Esas cartas, un cuerpo, un alma, esa regla tampoco se aplica a ti, pero forzaste a un humano como Oni-chan a... No hice tal cosa, fueron palabras transmitidas en un tono tan duro que me tomó un segundo registrar que venían de la boca de Miyu, en blanco y negro.
Insoportablemente seria e irregularmente juguetón. Era un contraste tan agudo que podía sentir el aire cortado. La chica de cabello blanco no entendía el concepto de misericordia. Si todo lo que hace es por su propia voluntad, entonces esa es más una razón para que yo te odie. Te burlaste de mí la última vez, así que es justo que me divierte. ¿Divertido? ¿Todavía estás en esto después de dejarte ir? Era la pregunta de Miyu que el hada de nieve simplemente ignora. Digamos que el uniforme de ese prisionero realmente te conviene, fueron las palabras de despedida de esa chica. Ella simplemente salta alegremente por las escaleras, satisfecha con la cara abatida de mi hermana. Mi hermana mira el álbum de fotos en el suelo, lo toma en sus manos y lo pasta a través de él, pero lo cierre antes de llegar a las páginas más nuevas antes de entregarlo a saber. Miyu simplemente mira al suelo. Estaba claramente molesta por ese pequeño demonio. Quería perseguir a esa chica, pero una mano pequeña y familiar se agarra de mi camisa antes de que pudiera ir a cualquier parte. Está bien. Ya haces demasiado por mí, eran las palabras de mi hermana que no podía aceptar porque ni siquiera me miraría a los ojos. Capítulo 9. El tesoro de Sakura. El sueño recurrente, cuando era años más joven, pero aún no puro. El toque de campana de la escuela secundaria y ese sonido siempre serían seguidos por el sonido de los retorcidos y mi piel comenzaría a picar. Era hora de visitar a esa familia perfecta. Había afilado mis habilidades para cocinar desde la última vez. El chico amable y esa niña perfecta, estaba lista para sorprenderlos realmente esta vez, pero algo en mí me estaba llamando a ir inicio. Algo fue diferente hoy. Me acerqué a la puerta. Ahí estaba el sonido. El sonido solo se volvería más fuerte. El sonido del enjambre, de retorcerse, impregna el sótano de abajo. Los gusanos en mí responden a ese sonido, señalando su cría. Se retuercen, pican, diciéndome que abuelo estaba esperando. Lo que le sucedió a los que desobedecieron a abuelo no tenía que decirse. Los gusanos pululan alrededor del centro y uno podría pensar que algo estaba siendo devorado, pero en verdad, se estaba formando algo. En el centro, de todo ese retorcimiento, formando esa forma podrida y podrida. Abuelo, Soldo, pero él está perdido en sus pensamientos, riendo antes de establecerse. Entonces el asesino del mago ha pasado. Emilia Senior fue alguien que nunca he conocido. Shinji y yo nos ordenaron originalmente confirmar su muerte. Hace unos días, los dos hermanos me invitaron a visitar la tumba de su padre. Había dejado algunos de los gusanos del abuelo ese día para revisar los restos. Con suerte, los dos no sospecharon nada, o de lo contrario. Todavía hay más oportunidades, pero aún así, el bombardeo de los leilines, una octava carta, para pensar que era tan meticuloso, sin embargo, no podía prever su propia muerte, ese joven heredero de Emilia en este momento, debe perderse en este momento. El sonido del llanto, el hedor de la carne podrida, pero no es nada comparado con la risa de ese hombre. Abuelo. No me estaba prestando atención. Después de todo, no era más que un utensilio de cocina para lo que estaba tratando de cocinar. Se retuerde, grita antes de que pueda recuperar su compostura. El abuelo no ha estado bien por un tiempo. Esta región de número imaginaria, un lugar al que el chico no puede alcanzar solo, es una octava tarjeta, una octava prueba, para el pequeño proyecto de Emilia, pero tengo la necesidad de probar. Y yes. Me detengo por un momento. Aunque no me enseñaron mucho sobre la artesanía, todavía había cosas que había llegado a saber. Números imaginarios, esa fue mi afinidad, ¿no? Entonces eso significa. Parece que necesito reemplazar pronto, pero ese es un asunto insignificante en este momento, dulce niño. El sol no se ha puesto, pero es hora de que duermas, fueron palabras que no contenían amabilidad. Me caigo en un segundo sueño. Huele. Huele. Un dolor punzante, pero estoy acostumbrado a este dolor. ¿Qué es esto? Un lugar oscuro en el lugar indiscernible. Los objetos agudos y ornamentados estaban cubiertos de lodo, pero eso no resta valor a su belleza, su artesanía. Incluso en la oscuridad, brillaban. Era un desperdicio que simplemente se usaban para fijar un pequeño gusano en exhibición, una parodia de una constelación. Aún así, ¿por qué me dolía? ¿Santo? Era un gruñido indiscernible, pero entendí esa queja. El sonido de las cadenas, clara como una campana. Estaba claro lo que estaba sucediendo. Esa figura imponente lejana, que se acercaba lentamente, una masa rabiosa de negro con oro por debajo era después de algo. Estaba buscando, deseado, él quería. A la vista había un pequeño gusano tenue.
Era lo más alejado de divine, sin embargo, esas cadenas etéreas divinas envuelven la cosa fea rota. Parecía tan ligero que no podía llamarse algo con sustancia, una sombra, pero debajo, había carne. Él saca un incontable número de herramientas para diseccionar lo que fue atrapado. ¿Era esto lo que buscaba? La carne se presenta, la carne se desacelera, pero la carne regresa. Huele. Huele. La sombra no se romperá porque ya estaba rota desde el principio. Huele. Oli Gr. Ail. Parecía que algo estaba mal. Al final, el rey empañado, a pesar de que todo su poder divino era solo un propietario no un Eater. La sombra rota atrapada era algo pequeño y podrido, pero en este mundo, es la vida más pequeña que come todo al final. Era un Eater, por lo que comer. Los seres etéreos eran su alimento natural después de todo. Esa figura dorada empañada no notó nada. El bocado de éter no pudo percibir la amenaza. Desde el principio, la figura dorada ya estaba previamente digerida por algo más. Los zarcillos negros envuelven las cadenas y envuelven el bocado etéreo ennegrecido. La sombra solo estaba comiendo algo parecido al vómito después de todo, por lo que este final debería haberse esperado. El propietario lucha contra el barro, los zarcillos sombríos, pero al final, la sombra hueca era el enemigo natural de los seres etéreos. Si la comida no se puede cortar, tragándola entera. Come, come, come. Claro todo en el estómago, pero la comida no estaba feliz en el estómago. Algo simplemente no digeriría. El estómago está desgarrado y desgarrado con los cubiertos más maravillosos. Una luz brillante en la oscuridad. Huele, huele. Dolor de estómago. Sentía que algo me estaba agotando, pero que... No lo estoy, algo estaba mal. Algo no estaba bien. Así es, la forma correcta de comer, tal cosa existe. Siempre hay una manera correcta y una manera incorrecta. Alcancé lo más allá de toda la bilis y los jugos, cuele la carne obstruida, agarre la cosa rectangular en el núcleo y asumirlo. Instalar. Este vaso mal hecho, el despertador suena y mis ojos se abren despiertos. Agarrado en mi mano había una tarjeta adornada, inscrita con la palabra Archer. El octavo juicio en una falsa guerra de Grial preparada por el difunto señor Emilia, o al menos eso es lo que piensa el abuelo. Han pasado años desde que el abuelo me pasó esta tarjeta para obtener más allá de pruebas. Odia estar dentro de mí. Era algo que pertenecía a un sueño, pero eso me hace preguntarme si la vida que estoy viviendo en este momento era una mentira. Necesitaba levantarme temprano como siempre hago para desayunar. Tengo hambre, pero la comida no me apacigará. Tan de luminoso. Mi hermano mayor aún no estaba despierto, pero eso es de esperar. Parte de la razón por la que me levanto temprano en la mañana es para poder evitarlo. Para evitar el jinete también. Para evitar una cierta parte de mi realidad, desearía que no fuera verdad, pero suficiente de eso. Un estudiante de secundaria, eso es lo que se supone que ahora. Necesito concentrarme. Me limpio y me ordeno, o tanto como se puede limpiar algo como yo. Me puse mi uniforme y me puse los zapatos y salí del edificio Matou. Me dirijo hacia ellos. Me dirijo a la casa de Emilia. Como me recibe una chica de otro mundo, no conozco, me veo obligado a aceptar la realidad de los próximos días, de la guerra del Santo Grial. Era la hora del almuerzo. En el aula, había susurros, las insinuaciones sobre las preferencias de Shiro estaban surgiendo una vez más. Miyu se levanta de su escritorio y se va con saber. Nadie dice una palabra. Nadie dice una palabra nuevamente, hasta que ella se fue. Los susurros asaltan mis oídos. Lo soporto. Empaco mi bento y recojo que el bento Miyu había dejado atrás. Espero un rato antes de seguir con las cajas bento a cuestas. Salgo del salón de clases y cólogo a la niña pequeña y su sirviente. A veces me pregunto si ella sabe. A veces me pregunto si él sabe. Debo haber sospechado, pero me mantuvieron a su lado. ¿Tuvieron motivos ocultos? Purgo el pensamiento. Shiro y Miyu eran puros. Simplemente me dieron el beneficio de la duda. Ellos confían en mí. Incluso me dieron una llave para su hogar. No quería que esa familia perfecta fuera una mentira. Incluso si esa es la verdad. Mis piernas se mueven por su cuenta. A lo largo de los pasillos, solo había esa molestia charla. Molesto e incesante charla. Si tan solo se detuviera. No era así. Ella no era así. Shiro es amable con todos, incluidos los niños. Callarse la boca. Callarse la boca. Un aliado de justicia no puede pasar por alto a los niños perdidos. Miyu es su única familia que se queda, por lo que es natural que sea protector. Callarse la boca.
Callarse la boca. No está mal ser considerado con los niños pequeños, mestizos. Nunca me gustaron esos rumores, pero el ladrido nunca se detiene. Era un chico puro. Su hermana era una niña pura. Los tesoros más raros. Los hermanos perfectos. La familia perfecta. Diferente de la mía. Desafiar esa pureza debe ser un crimen. No me detengo a escuchar. No me detengo a escuchar. Mongrels ignorantes de varios a mi alrededor. Todo no era sin sentido, pero había algunas palabras que podía recoger de todos los ladridos. Cabello blanco y ojos rojos. ¿Podría haber sido ella? El que mi lamentable hermano estaba a merced de. El que mi lamentable hermano no tenía poder. El sirviente que invocaste era débil. Tan débil, ese niño dijo que incluso sería una molestia matarla. Fueron sus palabras cuando me golpeó ayer. Me golpeó. Me había golpeado una y otra vez. Aún así, no dolió. El dolor no se comparó con el dolor en mis sueños, fue una mera confirmación de que la realidad no era un sueño. Esa familia perfecta era real. Él me golpeó, pero no le dije a él, justo cuando el abuelo no le prestó atención a él. La atención era todo lo que realmente quería. Me golpeó, pero no importaba porque lo que ya estaba roto no se puede romper más. Golpearme no tenía sentido, pero los seres vivos no pueden evitar lo que anhelan. Tal vez una pequeña parte de mí todavía había querido ser una hermana pequeña ideal, tal vez todavía lo hago. No lo estás haciendo bien. Si quieres extraer sangre, tienes que poner tu espalda en ella, fueron mis palabras de consejo para él ayer. Me escapó cuando dije eso. Ese hermano mío realmente le gusta correr, ¿no? Lo vi corriendo en los pasillos hace un momento. Estaba en contra de las reglas, pero no importaba, había algo mucho más importante en la línea. Si él corría por su vida, entonces lo que escuché anteriormente no era un engaño. Ese tipo amable estaba en peligro. Esa niña perfecta estaba en peligro. Teniendo en cuenta con quién estaba Shirou en este momento, mis piernas ya estaban rompiendo esas mismas reglas. Más rápido. Miyu llega a una carrera. La sigo y rápido mi ritmo. Incluso con esas piernas más cortas, se las arregla para ser más rápido y desaparece de mi visión. Mi cuerpo magullado no pudo seguir el ritmo. No importaba, conocía su destino. Sigo siguiendo a esa niña perfecta incluso si no pudiera verla. Una hermana pequeña perfecta que quería ser doctora. Una chica que solo quería ayudar a otros como su hermano mayor. Su expresión vacante en aquel entonces, ¿cómo se atreven a comparar con la mía? Siempre me pregunté cómo era su padre, el señor Emilia el Magus Killer. Nunca conocí al hombre, pero esa chica debe haber amado a su padre. Esa chica debe haber estado triste cuando se estaba muriendo. Ella debe haber sido devastada cuando él había muerto. Por eso nunca pudo sonreír en ese entonces. Ella no puede ser lo mismo que yo. Nunca lo conocí, pero debe haber sido una gran persona para ser venerada por niños como esos dos. Sigo corriendo. Magus Killer era lo que el abuelo lo llamaba y un aliado de la justicia era como Shirou lo describió para mí. Seguramente dos nombres que van de la mano. Los magos eran todos monstruos y los que lucharon contra monstruos se llaman héroes. Tenía mucho sentido. Mentiroso. Solo un héroe podría tener hijos tan perfectos, tan amables y puros. Niños con determinación y dedicación inquebrantables. ¡Qué envidioso! Era natural que los monstruos se sientan atraídos por ellos. Como yo. Los monstruos son criaturas fundamentalmente vacías que buscan, que roban, para que se queden todo. Sigo corriendo sin parar. Corro y corro, pero mi cuerpo magullado no es lo suficientemente rápido. Evito mirar a las personas que me rodean. Normanias. Aún así, no puedo hacer algo que haga que esos dos molesten. Mestizos. Los ignoro. Me dirijo a la escalera. Miyu ya debe haber llegado al techo. Mis pies se detienen antes de ascender. Demasiado tranquilo. Llego demasiado tarde. Mis pensamientos corren a la peor conclusión posible. Esperaba un fuerte choque, sonidos desagradables, pero mis pensamientos están rotos por una bisagra crujiente. Cabello blanco y ojos rojos. Me miran atentamente por un segundo, pero la pequeña figura desciende por la escalera sin omitir un ritmo con una melodía alegre. Mis mejillas estaban mojadas. ¿Se terminó? Ese monstruoso demonio de nieve no me presta atención. Agarro la tarjeta en mi bolsillo con fuerza. Mis instintos me dijeron que la chica era peligrosa, pero yo era más sabroso también. Los ojos rojos suyos eran más feroz que lo que había sido Miyu. Pude sentir ese tipo de confianza seguro de sí mismo. Ella era claramente ese tipo de persona.
¿Qué estabas pensando que eres idiota? Era una voz presumida familiar detrás de mí que debe haber pertenecido a... Eso no es lindo, Rin, mentiste sobre la regla en ejecución, dice la pequeña chica de cabello blanco. Saltar en círculos es igual de malo. Responde Tosaka. Es ella, Tosaka, el ídolo escolar. Insípido mestizos. Tosaka me mira por un momento, pero devuelve su mirada al pequeño Ada. Las dos figuras se retiran a lo lejos que no me prestan atención. Tosaka, el ídolo de la escuela, vive en un mundo diferente del mío. El pasado es el pasado. El presente es el presente. Agarro la tarjeta en mi bolsillo con fuerza y contemplo castigo esos dos, pero había algo mucho más importante que necesitaba confirmar. Shiro era la persona más fuerte que conocía después de todo. No podía imaginarlo muriendo a un pequeño maniquí. Mi corazón no había renunciado a la esperanza de que parecía. Mis piernas ya se mueven antes de que pudiera pensar. Subo los pasos en un instante con las cajas bento todavía en la mano. Necesitaba confirmarlo. Pateo la puerta y veo a mis dos tesoros no dañoso. Gracias a Dios. Shiro y Miyu estaban ilesos. Estuve sonriendo por un momento, pero mis ojos se sintieron atraídos por la adorable cara oprimida de Miyu. Miyu estaba infeliz, al igual que esos días en el pasado. Ese diminuto maniquí debe haber hecho algo imperdonable. Tomado algo insustituible. Sakura. Fueron las palabras de Shiro para mí. ¿Había algo en mi cara? ¿Qué es, senpai? Digo con una suave sonrisa. Tomo los dos en mi visión. Frente a estos hermanos preciosos, tuve que seguir sonriendo. Tenía que permanecer gentil, porque no quería empañar los tesoros irreemplazables frente a mí. Sigo sonriendo y me acerco a la niña más pequeña, abrazándola. Cálido. Puro. Precioso. Estaba tratando de calmarla, pero al final, parece que yo estaba siendo calmado. Sakura. Ella dice mi nombre. Esa voz relajante. ¿Sí? Le digo. ¿Puedes escapar de ella? Era la voz de una cuarta rueda que me miraba directamente. Una dama de caballero justo puro, sí, por supuesto que el criado coincidiría con el invocador. Ella desconfía de mí. ¿Celos? No se puede respirar, me dice Miyu. La liberé con la palabra, lo siento y una sonrisa gentil. ¿Ella no te hizo nada? Pregunto. No es nada, que eran palabras poco convincentes, ya que su sonrisa estaba claramente tensa. Le presento la comida que había olvidado, así como una porción adicional para saber. ¿Olvidaste tu almuerzo?, le digo y ella responde fielmente como la buena chica que es. Gracias Yu, fue su respuesta adecuada. Estaba sonrojándose. Me dirijo a su hermano mayor que estaba haciendo todo lo posible para sonreír. Es tenso, pero cuando no ha sido ese el caso. Ese maniquí debe haber hecho algo, pero ahora no es el momento. El período del almuerzo no había terminado, por lo que compartimos un momento no muy lejos de la mañana. Esta preciosa familia, su más valioso de tesoros. Tal familia era demasiado buena para ser verdad, pero por eso tuve que protegerla. La verdad nunca es lo suficientemente buena. Me encuentro mirando el glotón rubio. Lo que no pertenecía. Los preciosos días normales ya han terminado. Esos días fueron una mentira desde el principio. El caballero continúa comiendo con prisa inimaginable y la niña que se suponía que era la maestro mira su propia comida, preguntándose cuánto comería. Preguntándose si debería decirle a ella sirviente que se detenga. Tal vez debería haber preparado aún más comida. El chico amable a mi lado continuó pareciendo inquieto mientras comía, tal como era el caso del desayuno. Los próximos días no serán amables, esa fue la verdad. Ya había comenzado. No puedo negar la verdad por más tiempo. La farsa del Santo Grial. La pregunta es, ¿dónde vivió ese pequeño maniquí? ¿Dónde puedo encontrarla? Los buenos niños deben estar protegidos, pero por la misma token, los niños malos deben ser castigados. Sakura. Shiro me dice. ¿Había algo en mi cara? Estaba a punto de decir algo, pero estaba teniendo problemas para encontrar las palabras. Qué lindo. Finalmente encuentra la resolución de hablar. Por favor no te involucres, fue su súplica hacia mí. Era casi un susurro, tal vez incluso una oración. Tal vez él en realidad no quería que escuchara, pero lo escuché. Está bien, estarás allí para regañarme, ¿verdad? Eran mis pequeñas palabras juguetonas. Se tensa en mi respuesta, pero lo acepta incluso si no sonríe. Sí, más estricto que nadie, eran sus palabras casi inaudibles. Dolorido, pero sincero. Gracias a Dios. La sinceridad de él fue un placer raro para mí. Una verdad rara tan reconfortante como una mentira. La sonrisa en mi rostro en este momento era igual de sincera.
Por supuesto que lo haría, señora Geoff Justice. Él hace esa complicada expresión suya nuevamente que limita con la vergüenza y la frustración. Por última vez, no me llames así, fueron esas palabras familiares. Sí, sí. El hecho de que el mentira estuviera terminando, no significaba que tuviera que dejar de sonreír. Más allá de la verdad y las mentiras, hace mucho tiempo había decidido lo que era precioso para mí. Capítulo 10. La misión de la rotonda de Rin. La escuela había terminado, el sol se había puesto y estaba viendo a ese sacerdote falso de todas las personas. El pequeño mocoso de cabello blanco estaba detrás de mí con una cara agria. Nuestros sirvientes esperaban afuera y esperamos que no suceda nada. El molesto mocoso no es alguien que rompe las promesas tan fácilmente y ese es realmente el único buen punto sobre ella. A pesar de toda su postura, no parecía saber mucho sobre la familia Emilia o el mundo en general. La habría encontrado lamentable, si no fuera por el contenido de su personaje. Aún así, podría decir que Brad no estaba mintiendo o engañando. Eso es mucho más que se puede decir sobre el sacerdote falso frente a mí. No respondiste a mis llamadas repetidas y, sin embargo, ahora traes a un invitado. ¿Te rindiste a Rin, sin pelear nada menos? Dice de esa manera molesta que nadie más puede replicar. Si se puede decir algo sobre el sacerdote, es que me ayudó a templar mi paciencia. No había nadie más molesto que él después de todo. Kirei, como participante en la última guerra de Grail, ¿el nombre Emilia suena una campana? Puedo sentir su sorpresa, pero lo más importante, puedo sentirlo sonriendo, mientras trato de mantenerse compuesto. Encontró algo realmente divertido, y teniendo en cuenta su sentido del humor, algo estaba pasando. Sí, Emilia fue un competidor en la última guerra del Santo Grial, pero ¿cómo te pertenece eso? Me dice. El Emindi es el maestro de saber. Hay una breve pausa. Estaba claramente sonriendo en este momento. ¿Y? Él responde. Emilia, llamado el Magus Killer, estaba viviendo en esta misma ciudad y no me notificaste, el segundo propietario de ¿cuántos años? Se supone que es mi tutor legal, pero ¿por qué espero algo de él? Este hombre que deliberadamente me regala ropa para mi cumpleaños en el que me vería mal. Cualquier persona con una conexión con el mundo iluminado por la luna debería saber el nombre de Magus Killer. ¿Estás diciendo que no lo descubriste hasta ahora? Es lo que dice a través de sus dientes. Sí, Rin es bastante desesperado, agrega el mocoso detrás de mí. Ignoraré esas palabras por ahora. De mis fuentes, sabía que el asesino Magus era el Boheiman de la generación de mis padres. Un profesional independiente no vinculado a ninguna organización. Incluso ese sacerdote falso mientras trabajaba como ejecutor respondió a la iglesia. El mocoso de cabello blanco describió a su padre como un tramposo, pero eso es lo que lo hizo aterrador. Mágico o mundano, no pasó por alto ningún método en su caza. No tenía orgullo como mago, pero en ese sentido, era más cierto que lo real. Incluso Magi siguió ciertas convenciones, pero las ignoró. No dejó que nada lo hagas de sus objetivos, sean cuales sean. No se enorgullece de sus victorias y no hay lástima por los derrotados. Una máquina persiguiendo su propia muerte. Eso era lo que sabía al valor nominal de las fuentes secundarias, pero Kirei era una fuente principal. Seré breve. El asesino de Magus murió hace 5 años. La guerra del Santo Grial hace 10 años fue la última vez que lo vieron operando profesionalmente, así que no pensé que realmente necesitara saber. Solo habría sido una carga innecesaria para ti, dice en un tono que no contiene preocupación. Él fue uno de los 3, incluido tú, que salió de la última guerra del Santo Grial, por lo que debes saber algo sobre él y su familia después de luchar contra él. Entonces, ¿ya has llamado a la torre del reloj? Fueron palabras con una verdadera sorpresa. Sorprendentemente hablador. Algo sobre él está obligado a contar la historia de su rey. Nunca se podrían confiar en las palabras del sacerdote falso, pero mientras hubiera múltiples cuentas disponibles para mí, puedo analizar las incongruencias. Lo que sé fue que el predecesor de Lord Mello II fue asesinado por el asesino Magus, pero aparte de eso, Lord Mello II, enfatizando que el segundo afirmó que no interactuó mucho con los otros concursantes. Fue una batalla de muerte después de todo. Aún así, era bastante sospechoso que participara en la competencia en la que murió su predecesor. Algo debe haber pasado, pero la única otra cuenta de primera mano disponible para mí fue la que estaba obteniendo del sacerdote falso justo en este momento. Entonces no tengo nada nuevo que decirte. Por supuesto, fue lo que él diría. W. White. Renintalo Rin, no creo que esta persona sepa nada y no nos diría nada, incluso si lo hiciera, dice Ilya con un suspiro.
Espero, mirando al sacerdote. El mocoso no lo sabe, pero Kirei siempre fue así. Tener paciencia. Observe, analizar, luego actuar. Olvídate del asesino Magus, concéntrate en el presente. Y yo, solo cuéntame sobre los niños de su vida en esta ciudad. ¿Los huérfanos del fuego? Bueno, ¿qué hay que decir? Ese hombre los encontró en el fuego y los acogió, eran las palabras honestas del sacerdote falso. Si no hubo relaciones sanguíneas, entonces el grado en que se puede aprobar el mago se puede aprobar. Al igual que con Kirei, había un límite que mi padre podía enseñarle. El refuerzo y las artes curativas eran cosas en las que sabía con certeza que era experto. Aún así, hay muchos casos de magos que adquieren niños para la experimentación. Un mago que adopta demasiados niños a la vez solo atrae los ojos de los cazadores heroicos. ¿Puedes decir que esos niños son completamente humanos? Los nobles fantasmas no están destinados a las manos humanas. Solo hay un puñado de excepciones y no quería enfrentarlas en esta guerra. Aún así, los nobles fantasmas que la chica usó claramente pertenecían a Saber y Lancer de esta guerra. El arco Emilia usado era lo mismo que el de Archer, aunque no pude llamar a ninguno de los noble fantasma, aunque la extraña flecha que tuvo ayer fue sin duda una. ¿Qué es esto ahora? El sacerdote habla con algo parecido a que burbujee en la superficie. Hay una larga pausa. Ser un sobreviviente es una cosa, pero para que una nueva vida se conciba en un lugar donde se consumía todo tipo de vida, ¿podría algo así ser llamado algo menos un milagro? El contenido del Santo Grial se derramó hace 10 años. Esa era la verdad de un fuego. Para que un niño sobreviviera fue una cosa, pero para un niño recién nacido, ese niño debería haber sido el primero en morir en tal tragedia, pero para ser tan saludable como lo es hoy, no podría haber sido natural. No, tal vez no está relacionado con el fuego y el fuego simplemente fue utilizado como una historia de portada por el asesino Magus para facilitar la fabricación de un registro familiar. Aún, ¿te estás divirtiendo con la semántica? Estaba a punto de preguntar qué le había pasado a los huérfanos que sobrevivieron que se suponía que estaban bajo la protección de la iglesia, pero realmente no quería saberlo. Fue solo una de las muchas cosas que me hizo desconfiar del sacerdote falso. No importa lo que nadie diga, ese hombre es un falso. ¿Qué dice sobre mí que estoy recurriendo a un hombre así para obtener información? Todo lo que tengo es conjetura y dudo que te sea muy útil, era que ese sacerdote falso continuaba siendo descarado. El Emilia más joven, sus actividades en los últimos 10 años, ¿ayudaste a cubrirlos, no? Debes saber algo sobre lo que estaba haciendo. Si debo confesar, en ese entonces, no estaba realmente listo para actuar como el segundo propietario. Si debes saber, el heredero de Emilia simplemente estaba sufriendo algo similar a la capacitación burlona. Tenga la seguridad de que no estaba dañando a ninguno de los lugareños, de hecho, sus acciones simplificaron algunos trabajos para mí, continúa diciendo sin elaborar sin dar a los marcas. ¿Sabía que la guerra comenzaría 50 años antes? La guerra anterior terminó sin un resultado por la propia mano del asesino Magus, por lo que la energía mágica acumulada simplemente se transfirió. El maestro de Innsbernatulado puede explicarle mejor que yo, fueron sus palabras cuando sus ojos se volvieron para enfrentar el mocoso a mi lado. El mocoso simplemente saca la lengua en respuesta. Lo único que esta conversación había confirmado era que no era solo yo. El sacerdote falso fue odiado por todos los ámbitos de la vida. Si él ha sido su mentor en ausencia de su padre durante los últimos 10 años, eso explica muchas cosas en realidad. Realmente lo tenías duro, es lo que el mocoso dice en un tono más cercano a la condescendencia que la pena. Ahora que lo pienso, el bombardeo de los leilines del asesino Magus puede haber sido un desvío deliberado, para ocultar la existencia de los ejercicios de entrenamiento de su heredero, fue la respuesta que el sacerdote no parecía tan seguro de sí mismo. Los ojos del mocoso se iluminan por un momento. Entonces, esos nobles fantasmas suyos correspondientes a los espíritus muy heroicos de esta guerra fueron... ¿De qué fueron estos ejercicios de entrenamiento de los que estás hablando? Fue una pregunta que no necesitaba hacer. Debes saber que soy el supervisor de esta guerra del Santo Grial, por lo que decirte las preparaciones que han hecho los otros concursantes serían en contra de la política. Además, las sorpresas son una de las especias de la vida, fue su dudosa afirmación de neutralidad con esa sonrisa sembrona de su otra vez y la expresión del Bratagrios. La vida no es como un tazón de tofu de mapo, pero este sacerdote falso sigue tratando de hacer la conexión. Todo esto fue una pérdida de tiempo. Dice el mocoso con un puchero. Ella simplemente se da vuelta y sale de la iglesia, pero desafortunadamente, no se equivocó.
Sigo atrás y nuestros sirvientes siguen a cuestas en forma espiritual. Kirei ni siquiera intenta detenernos. La fe ciertamente está disminuyendo en esta era, fueron sus palabras de despedida. Tal vez mi fe no estaría disminuyendo si hicieras tu trabajo real correctamente. La puerta se cierra detrás de mí. La iglesia desaparece en la distancia mientras nos alejamos. Caminamos por las calles vacías. Con suerte, no tendremos que lidiar con la gente común a la luz de la luna. La evidencia física de la última guerra del Santo Grial había sido eliminada en gran medida por muchas cosas del fuego, los secuestros a las diversas asociaciones del mundo iluminado por la luna. Muy sobre dudosas cuentas de primera mano no me dará ninguna información útil. El mundo de los magos siempre fue de engaño y misterio, por lo que se esperaba que la verdad fuera difícil de alcanzar y aquellos que la protegían para ser problemáticos. Entonces, ¿qué sabía hasta ahora? Shirou basado en la edad, la historia de que él es un sobreviviente se revisa. Esos parches irregulares de cabello tostado y blanco que está escondiendo son similares a mi arquero. Debe haber sido una especie de prueba en un intento de infundir a un humano con los rasgos de un espíritu heroico, casualmente, los rasgos de mi arquero. ¿Solo te das cuenta de esto ahora? Ese Brad continúa diciendo. Por eso me pregunté si eran parte de Omudukos. Quiero decir, basado en la edad de Miyu, la historia de que ella es una sobreviviente que se encuentra en el fuego es dudosa. Lo más que probable es que es una especie de producto artificial que el asesino Magus creó usando secretos robados de Innsbern. ¿Eso suena razonable? Fue entonces cuando escucha esa risa que estaba burbujeando en la superficie. Riendo que estaba tratando desesperadamente de contener. Incluso estaba limpiando las lágrimas. Así de ridículo encontró mi conjetura. ¿Qué es tan divertido? La risa se detiene por un momento. Ese sacerdote te estaba engañando. Kiritsugu apenas cuenta como un mago, por lo que no podría hacer ninguna de esas cosas. El mocoso continúa tocando. ¿Realmente desprecias a tu padre, no? ¿Qué tal tú, Archer? De la experiencia personal, los mercenarios no son buenos investigadores, mi propio servidor interviene. ¿Eras un mercenario en la vida, Archer? Ser un mercenario sugeriría que gané dinero con lo que hice, bromea Archer. Si lo sabes de ti mismo, ¿recuerdas quién eres? En absoluto, aunque no te culpes con demasiada dureza, me dice mi llamado sirviente. ¿Soy el único que se toma esto en serio? Teniendo en cuenta cuánto no sabes, es difícil decir que lo eres. El mocoso continúa corriendo la boca. No se puede ayudar. La guerra del Santo Grial en Fuyuki se celebra cada 60 años, pero la cuarta donde mi padre murió fue hace solo 10 años. Era perfectamente razonable que no estuviera completamente preparado. No debería haber ocurrido tan temprano, pero parecía que todos los demás, excepto yo, estaba al tanto de mí. Nos dirigimos a una intersección. Mi aliento se detiene por un segundo. ¿Sentiste eso? Por supuesto, el mocoso dice sin mucha emoción. Un grito lejano, un pulso de energía mágica y una presencia que se desvanece. Un sirviente en realidad se estaba alimentando de almas humanas. Magi puede seguir diferentes reglas a la gente ordinaria, pero involucrar deliberadamente a la gente común en esta misma ciudad era algo que el segundo propietario no podía soportar. Mis piernas me llevan al origen del grito con Archer cerca de mí. Corriendo por la noche, es algo nostálgico. Con suerte, me había vuelto más capaz en estos últimos 10 años. Desde ese momento, estaba buscando a Kotone. Entro en el parque, este parque, aquí fue donde el tío Karilla. Shinji, fue el nombre que escapa de mis labios. La tercera tarifa le da la espalda. ¿Tetosaka? Era esa voz molesta. Una mujer inconsciente estaba teniendo su existencia por esa mujer de negro que solo podía ser identificada como una sirvienta. La víctima se había convertido en una muñeca. Ella moriría si no se hiciera nada en los próximos minutos. Arquero. Archer responde a mi deseo y se dispara un aluvión de flechas al enemigo. El sirviente enemigo del vestido negro deja caer a la víctima en el piso y toca a algunos. Ella se prepara para la inevitable batalla, pero fue entonces, el mocoso de cabello blanco finalmente me alcanzó. Te dejé ir ayer teniendo en cuenta que la guerra del Santo Grial todavía no comenzó oficialmente, pero Rider no podrá vencer a mi berserker, sin importar cuánto coma. Fue la voz que hizo que Shinji se congelara. Sabía que el mocoso tenía ojos místicos de atado, pero no sentí un gasto de energía mágica de ella. Shinji estaba simplemente asustado, rígido, nada más. ¿Y yo? Fueron las palabras de Shinji antes de tratar de ir a correr. Estrés en intentando.
Berserker, la niña fría grita casualmente. Reed, fue todo lo que Shinji podía decir antes de que sus piernas fueran barridas debajo de él por el trozo de roca de Berserker imitando una espada. ¡Ah! Fue el segundo grito que escuché esta noche. Berserker fue ridículamente rápido. Más rápido que el jinete. Más rápido que Archer. Tan rápido que probablemente podría negar la ventaja de rango de mi arquero con un solo paso en la mayoría de los escenarios. No pensé tan lejos, pero ¿cómo estuve golpeando a ese mocoso más tarde? Aún así, este no es el momento. Me pongo mi enfoque en la mujer descartada en el piso y hago todo lo posible para tratarla. No quiero morir, no quiero morir, fueron las divagaciones sin sentido del Shinji sin piernas mientras intentaba arrastrarse a sí mismo. Tan listo para tomar la vida, pero incapaz de arriesgar la suya. Tal persona no podría llamarse mago. Ilias gran parte de un solo se encuentra sobre los resultados de la obra de Berserker. Gatear como un gusano, dice la niña con una sonrisa inocente. El libro que estaba en las manos de Shinji arde junto con el cuerpo del jinete, pero el sonido de la quema no se pudo escuchar con sus gritos incesantes. Apenas lo noté, pero una nueva presencia se había unido a nosotros. Realmente eres una decepción, Shinji, eran las palabras de un anciano, brotando de la oscuridad de la noche misma. Entonces el más antiguo de los gusanos se muestra a sí mismo, fueron las palabras de esa niña dimensionada a la recién llegada. El más joven mira el más antiguo, con Shinji retorciéndose de dolor en el fondo. Él era el hermano de Sakura y yo había contemplado ayudarlo, pero mi atención se llama a ese viejo hombre decrépito. Debe ser el que mi nieta estaba enojada hoy. Para meterse con otra de sus posesiones una vez más, no sé cómo lo tomará, dice el anciano con un fuerte suspiro. La guerra comenzó oficialmente ayer. No sería divertido si terminara demasiado rápido, por lo que es mejor que te alegres de no estar matándolo. Además, él ni siquiera es un verdadero maestro. El piloto se escapó, ¿no? Esa nieta tuya debe ser realmente cobarde para usar un proxy, eran palabras dicidas por la niña sin jugar a la niña. Ya veo, por lo que incluso un títere artificial de corta duración quiere vivir el mayor tiempo posible, pero me temo que lo que has hecho hoy va en contra de ese interés, deberían haber sido las divagaciones de un anciano senil, pero no pude verlo de esa manera. Incluso sin un sirviente a su lado, sabía que su confianza no era infundada. Esa era la forma en que todos los viejos magos eran con todo tipo de trucos indiscernibles. No podía seguir su conversación, lo cual era más evidencia de que una vez más, todos a mi alrededor sabían cosas que no yo y la están haciendo alarde de mí. ¿Era una amenaza? No, hija del invierno, solo te estoy advirtiendo sobre mi nieta. Con toda honestidad, soy un fracaso de un abuelo. No pude criar bien a esa chica. En esos raros momentos que desea algo, no puedo detenerla. Perdonar a este anciano, pero me obligó a revelar la ubicación de ese viejo Einsberg de la tuya antes de que me cuasar a la casa, antes de que salieran de la casa, fueron sus últimas palabras antes que giraban por el costo de las cosas, eran las últimas palabras. Tratado con gusanos fálicos. Algo en el mocoso, pero aún así, ese no es el problema aquí. Mi mano ya había formado la forma de una pistola y ese viejo gusano estaba en mi mira. ¿Sakura está involucrado en esto? Oh, el heredero de Tokiomi. ¿Por qué sí, Sakura está involucrado en esto? Si estás involucrado, es natural que ella lo sea, o espero que demasiado de la juventud de hoy. Reviso mi entorno una vez más y me doy cuenta de que el Einsberg ya se había escapado por su cuenta, si ese cráter gigante en el piso es una indicación. Un gigante de ese tamaño no debería ser tan rápido. Aún así, no puedo dejar a Sakura al berserker de ese mocoso. Archer, vas tras el mocoso y te aseguras de que no haga nada demasiado indignante. Parece que te gustas, por lo que podrías persuadirla para que se detenga. Estás haciendo muchas suposiciones, pero esperemos que tengas razón, comenta con esa sonrisa característica antes de perseguir su pelaje rojo que revolotean detrás de él. La vida de la mujer frente a mí estaba drenando. Con refuerzo, ella no era tan pesada. Aún así, en mi opinión, la única persona que conocía que podía lidiar con las lesiones espirituales era ese sacerdote falso. ¿En serio iba a regresar a esa iglesia nuevamente, no?